Ok, vamos a orar. Gracias, damos, Padre, en nombre de Jesús, en este momento, Señor, porque eres bueno para siempre tu misericordia. En nombre de Jesús, en este momento, Señor, te pedimos, Padre, que bendigas una vez más, Señor, este servicio, Señor, con esta palabra. En el nombre de Jesús, danos conocimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te damos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, así lo desea. Hermano, vamos a continuar. Amén. Si alguien se recuerda, solamente para recordar, estuvimos hablando acerca del estudio pasado, lección 4. Lección 4 hablamos cómo fueron cautivados, amén, los judíos, y miramos, amén, cómo el Señor después de que los dejó, los liberó después de 70 años de cautiverio, amén, por los babilónicos. Estamos hablando de cómo fueron dejados ir a su tierra. Y bueno, estamos hablando cómo Dios usó a Zorobabel, Esdras, Nehemías, profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías, amén, para levantar ese templo y para Nehemías para los muros. Y así que dijimos que por 400 años se llamó el tiempo de silencio, donde no hubo profeta. Después de 400 años podemos ver que vamos a estar mirando cómo otra vez Dios, amén, empieza a levantar, amén, un profeta llamado Juan el Bautista, precursor de Jesucristo, y podemos mirar cómo el Señor, amén, venía personalmente a esta tierra. Así que vamos a entrar en el Nuevo Testamento, pero antes de entrar vamos a introducirnos, vamos a ver un poquito acerca de los libros, amén, del Nuevo Testamento. Es importante que entiendamos, normalmente cualquier Biblia que usted agarre, normalmente el Nuevo Testamento son los mismos libros. Nuevo Testamento, amén, tenemos los mismos libros, sea cualquier Biblia, sea católica, sea cristiana. El Nuevo Testamento tiene los mismos libros, que son 27 libros que se encuentran, en lo que es el Nuevo Testamento. Y podemos mirar que fueron 8 escritores que escribieron lo que es el Nuevo Testamento, en un periodo como de 100 años, 100 años más o menos que se tardó a lo que fue el Nuevo Testamento. Y así que tenemos el libro de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Amén, esos 4 libros son considerados, esos 4 libros, los evangelios, amén, del Señor Jesucristo, la geografía, amén, cuando el Señor estaba aquí en la tierra. El libro de los Hechos es considerado cuando la iglesia, el nacimiento de la iglesia, la encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, repito una vez más, es cuando nace la iglesia. Nace la iglesia, el libro de los Hechos, está la historia. Y tenemos, amén, lo que son las epístolas, las epístolas o cartas, amén, conocidas como cartas, epístolas. Muchas veces va a encontrar que se le llama cartas, epístolas, que es lo mismo. Amén, que tenemos 14 epístolas, que escribió el apóstol Pablo. Hay una de ellas que entra en cierto dilema, el libro de Hebreos, pero normalmente un porcentaje, la mayoría dice que el apóstol Pablo escribió las 14 epístolas. El libro de Hebreos es un porcentaje pequeño, entran en esa controversia, pero bueno, más le hago saber para su conocimiento. Y podemos mirar, igualmente tenemos un libro que se llama Apocalipsis, Apocalipsis, lo que es revelación, amén, lo que es un libro profético de profecías. Así que podemos mirar una vez más, tenemos, les dije, 27 libros, 8 autores que escribieron el Nuevo Testamento en un periodo de 100 años. Ahora, voy a entrar un poco más. Este es para su conocimiento, usted que quiere aprender un poco más de la Biblia. Amén. Este estudio es sencillo, hermano, pero a la vez ayuda para entender cómo leer la Biblia. Es un panorama resumido de 10 lecciones. Vamos a la lección 5, que nos ayuda a cómo entender la Biblia. Es sencillo, pero a la misma vez nos ayuda. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro de Mateo, que fue escrito, amén, por Mateo. Libro de Marcos, que fue escrito por Juan Marcos. Libro de Lucas, amén, escucha bien, el libro de Lucas fue escrito por Lucas, y Lucas también escribió el libro de Hechos. Así, en otras palabras, Lucas escribió 2 libros, Lucas y Hechos fue escrito por Lucas. Y tenemos el Evangelio de San Juan, amén, de San Juan,
que fue escrito, amén, por amén, el apóstol San Juan. Y no solamente escribió el libro de San Juan, sino que también él escribió otros 4 libros. Otros 4 libros que tenemos fue Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Repito una vez, libro de Juan, escrito, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. En total, ¿escribió cuántos? 5. ¿Cuáles son? San Juan. O sea, San Juan es el Evangelio. San Juan es el Evangelio, la primera, segunda y tercera de Juan, carta, y el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos son? 5. No va a estar como le dice a un niño de 12 años, 1 más 1, dijo 5. Y luego todos se rieron y se enojó. Y era 2. Amén. Entonces, estamos de acuerdo, 5. Ok, ¿cuánto escribió Lucas? ¿Cuáles son? Lucas y Hechos. Ok, entonces vamos bien. Podemos mirar entonces el apóstol Pablo, amén, escribió Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y le dije que este libro entra un porcentaje pequeño en controversia. Y tenemos Santiago o Jacobo, amén, que escribió el libro de Santiago, 1 de Pedro y 2 de Pedro, escrita por el apóstol Pedro, y Judas, escrito por Judas. Total, 8 escritores escribieron 27 libros. Ya miramos por qué, porque algunos escribieron más de un libro, como miramos que Juan escribió 5, el apóstol Pablo 14, ya con nosotros tenemos 19, amén. Así que, bueno, eso es solamente para su información y su conocimiento. Asimismo, podemos mirar que cuando entramos en el Nuevo Testamento, amén, hermano, no están los lectores que siempre digo que debe estar aquí enfrente. Hoy se me durmieron, pero bueno, rápidamente vamos a ver el lector, Evangelio San Juan, capítulo 1, verso 45 hasta el 51. No, hermano, tape la cámara, hermano, están grabando el estudio. Amén, gloria a Dios. San Juan 1, 45 al 51. ¿Al 51? Sí. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno, de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. Y si me puede rápidamente también, hermano, 1 de Pedro 1, 10 al 12. Podemos mirar cómo dice: hemos hallado, amén, de aquel que escribió, amén, hemos hallado, no es que él estaba perdido, él nos halló a nosotros, amén, pero dice, hemos hallado, lo encontramos, amén, y podemos mirar, dice, ahí puede salir algo bueno, dice, ven y ven, ¿verdad? Y podemos mirar, dice, mirarás al Hijo del Hombre, a que los ángeles suben y bajan y descienden, amén. El mismo Dios, amén, manifestado en carne, venía a esta tierra. Y podemos mirar, dice, cuando introduce el primogénito, le dijo que adórele todos los ángeles de Dios. Así que, amén, es otro tema, amén, pero venían y le adoraban al Señor, amén, gloria a Dios. ¿Qué dice, hermano, a 1 Pedro 1, 10 al 12? Amén, dice así en el nombre de Jesús: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros y quirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio,
por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Gloria a Dios, gracias. ¿Se fija cómo podemos mirar que deseaban mirar aquel día, anhelaban, investigaban, los profetas indagaban, amén, el tiempo y el momento, qué personas, acerca de qué se hablaba, acerca de ese Mesías, ese Salvador? Aún los ángeles anhelaban mirar estas cosas, ¿verdad? O sea, es una bendición, un anhelo, amén, de los ángeles mirar estas cosas que se iban a ver. Y por eso dice, hemos hallado de aquel que se habló, de aquel que se predicó, se profetizó, ya lo encontramos. Ojalá usted también sienta esto en esta noche, amén. Usted que no ha encontrado a Cristo puede decir, ya lo encontré, ¿verdad? O más bien, ojalá el Señor lo encuentre a usted, porque no es que el que estaba perdido era Cristo, amén. Porque a veces decimos, ya encontré a Cristo. Bueno, ¿quién era el perdido, usted o él? Pero a veces decimos de esa manera, amén. Pero bueno, llegó el momento, amén, amén, de aquel tanto deseado, tanto anhelado, amén, se manifestó a este mundo. Podemos mirar a través de las Escrituras, amén, dice, donde los ángeles anhelaban mirar estas cosas. Así que tenemos un privilegio, amén, un privilegio. Llegó el momento de aquel que tanto esperaban, amén, llegó a este mundo. Y podemos mirar que Dios usó, amén, a este hombre como precursor adelante de él para preparar el camino a un hombre llamado, amén, Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo el privilegio de introducir, amén, a nuestro Señor Jesucristo, aquel Dios manifestado en carne. Podemos mirar cómo Dios lo usó para anunciar, para preparar el camino, amén, para anunciar que el Señor venía, amén. Todo eso ya estaba profetizado, aunque podemos mirar, aunque hubo 400 años de silencio, amén. Podemos mirar ya, por ejemplo, el profeta Isaías, tiempo, amén, antiguo, llamado el profeta mesiánico, a través del entre profético, pudo mirar el futuro hacia adelante, pudo mirar el Mesías y pudo mirar acerca de lo que era, por ejemplo, Juan el Bautista. Por ejemplo, podemos mirar cómo, por ejemplo, Isaías de antemano pudo decir y pudo mirar acerca de Juan el Bautista. Si me puede leer, hermano, por favor, una escritura que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías capítulo, por ejemplo, Isaías capítulo 43, verso 3. Dice en el nombre de Jesús: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y si busca una escritura en el Nuevo Testamento también, por favor, que se encuentra en Marcos 1:2. Me pongo los lentes porque no hay luz aquí, hermanos. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Podemos mirar cómo, ¿verdad?, estaba escrito, estaba profetizado, cómo iba a preparar el camino del Señor. Una voz, veía Isaías, que clamaba en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor, que se iba a manifestar. Así que podemos mirar, amén, cómo ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, amén, para poder llegar al Nuevo Testamento. Podemos mirar cómo hubo muchos cambios, amén. Por ejemplo, aquella nación que iba a ser ejemplo y modelo para toda la humanidad, ahora podemos mirar que sufre un tremendo cambio. Ahora esa nación Dios la usó para que de ahí saliera el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos mirar que hubo tremendos cambios, amén, en esos 400 años. Podemos mirar que, por ejemplo, en los tiempos cuando Babilonia conquistó a los judíos, podemos mirar cómo hubo un cambio. Por ejemplo, vinieron los medos y los persas, eso es para también su conocimiento. Vinieron los medos y los persas y conquistaron a Babilonia, el mundo. Después podemos mirar que vinieron los griegos, amén, y conquistaron los medos y los persas. Y ya como para el año 63 podemos mirar que ya había caído el imperio de los griegos y vinieron los romanos que fueron los que conquistaron.
Y de ahí para adelante podemos mirar, amén, cómo el reino de los romanos, ese imperio, amén, duró bastante tiempo su gobierno, amén. Todavía podemos mirar que todavía alcanza hasta esos tiempos, amén. Pero podemos mirar que en el tiempo de Jesucristo el imperio romano, o sea, era el que estaba rigiendo, el que estaba gobernando, y fue el que le tocó, amén, ese tiempo cuando el Señor Jesucristo llegó. Así que podemos mirar que como el Señor, amén, mandó a este profeta Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, como el Señor también llegó igualmente, amén, llegó a esta tierra, a este mundo, aunque le decía que hubo muchos cambios, pero amén, el plan de Dios estaba ejecutando. Podemos mirar cómo Juan, en esos tiempos, podemos mirar que había, por ejemplo, los judíos cuando fueron cautivos a Babilonia, cuando vinieron para atrás, hicieron el templo, pero en todos esos cambios hubo, por ejemplo, los que fueron las sinagogas, o sea, que hoy miramos lo que nosotros llamamos iglesias. Hubo otros grupos que llamaban a los fariseos, saduceos, amén, que ellos enseñaban y chocaban unos a otros entre sus creencias, amén. Estaba el pueblo laico, o sea, igualmente, ¿verdad? Y bueno, así que podemos mirar cómo hubo varios cambios, amén, en los tiempos de Cristo. No era fácil, amén, convencer a esa gente, pero Dios había levantado a este profeta llamado Juan el Bautista, amén, que cuando hablaba él, un hombre recio, dice la Biblia que un hombre que, amén, que cuando hablaba la palabra, amén, podemos mirar cómo él, por ejemplo, los fariseos, saduceos eran hombres que eran considerados por la gente como sin tacha, amén, como personas que muy de alta estima, a que se guardaban, ¿verdad? Pero podemos mirar cómo este hombre de Dios, cuando él les predicaba la palabra, miraba cómo les predicaba: hagan fruto de arrepentimiento, amén, tremendamente raza de víboras, o sea, terrible, o sea, les predicaba la palabra muy duro con la palabra del Señor, amén, como este hombre era temido, amén. Pero todo eso era porque él estaba preparando, llamando la atención de todos, porque él estaba anunciando porque el Mesías venía a este mundo. Así que él les empezó a predicar que se arrepintieran y él comenzó a bautizar. Curiosamente, antes de Juan el Bautista no se usaba lo que era el bautismo. Juan el Bautista empezó a bautizar, amén. Podemos mirar simbolismo, por ejemplo, los sacerdotes se lavan las manos, amén, antes de entrar al santuario, pero, o sea, bautizar, normalmente podemos mirar que llegó, o sea, y empezó a bautizar, meterlos al agua, empezó a predicar, los metía al agua, amén, para arrepentimiento. La gente empezó a creer el mensaje, amén. Así que él fue el que empezó a bautizar, incluso él mismo bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Podemos mirar que él decía: tú, amén, no quería bautizarle, tú vienes a mí, yo necesito ir a ti. Dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Así que el mismo Señor Jesucristo nos puso la muestra, amén, aunque él no necesitaba, pero era para que se cumpliera toda justicia. Entonces podemos mirar que así, después de que el Señor, amén, podemos ver, entró, fue bautizado, iba a comenzar su ministerio. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. En otras palabras, como diciendo, amén, ahora es necesario que yo mengüe, me baje, me desaparezca, para que él resplandezca. Qué hermoso sea, hermano, que nosotros podamos decir de esa manera, amén, seamos de esa manera, amén. Un día le llegaron: Juan, mira, allá está bautizando, dice Jesús, más que tú. Amén. Dicen que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero fue cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que él, amén, crezca. O sea, el que tiene la novia es el novio. Entonces podemos mirar, o sea, cómo Juan el Bautista, amén, por decir la verdad, fue decapitado, amén, hablar la palabra de Dios, hermano. En estos tiempos no va a ser fácil. Venimos tiempos donde, si usted, amén, predica la palabra de Dios, dice, hermano, si usted es un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, debemos de predicar la palabra de Dios. No debemos avergonzarnos del Señor, amén, hermano, porque un verdadero cristiano no se avergüenza. Mire la gente cómo no se avergüenza allá afuera, amén, cómo no se avergüenzan de tantas cosas que el mundo, hermano, hasta parece que, ¿cómo le diré?, alardean. O sea, mire, hermano, un hombre hace una tontería y luego lo sube a Instagram, a Snapchat, lo sube, amén, para que todos lo vean.
una tontería que hizo y no se avergüenza. Pero el cristiano, aló, quisiera, hermano, que todos grabaron y subieron estos Snapchat, los subieron en fotos ahí a Instagram, allá a Facebook, que dijeran, estamos haciendo estudios bíblicos, órale, ahí va para los amigos. No. Pero, hermano, empiezan a hacer tonterías y aún los cristianos tonterías están y tonterías son las que suben para arriba. ¿Aló? Ya me salió un poco del tema, hermano. Yo quisiera, hermano, que también lo grabaran, lo echaran para arriba. Pero mire cómo es el diablo, hermano. Les dice, esto no te permito que lo subas. Y no suben. Se comen un tamal. Hermano, y las cosas de Dios, ¿dónde quedan? Mejor les sigo. Pero ojalá, hermano, podamos mirar, estamos llegando a tiempos difíciles, donde usted no va a poder predicar la palabra de Dios. Hermanos, van a ser decapitados todos los que, así como Juan el Bautista por hablar la verdad, fue decapitado. Viene un momento donde usted no va a poder predicar la palabra de Dios, va a ser encarcelado, decapitado. Amén. Y la palabra se va a cumplir. Por eso ahorita que podemos, debemos de predicar, compartir. Vaya un momento donde no va a poder hablar esa libertad de expresión que hoy tenemos. Pero bueno, podemos mirar igualmente, amén, cómo el Señor Jesucristo vino a esta tierra, igualmente, amén, nació, bueno, ya sabemos toda la historia de la Virgen María, amén, que miramos, la Virgen María estaba profetizado, una virgen iba a conocer varón y por obra del Espíritu Santo fue que dio a la luz, amén, a nuestro Señor Jesucristo. Miramos que José dice, no la conoció, amén, hasta que dio a la luz, amén, al primogénito. Así que puedo mirar acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo. No conocemos mucho, conocemos acerca de su nacimiento, amén, cuando nació. Podemos mirar las profecías que hablan acerca de él, podemos mirar su nacimiento hasta como 2 años, porque podemos ver por la escritura que 2 años fue cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. Después de ahí podemos mirar que vuelve a aparecer hasta los 12 años. No conocemos mucho, simplemente cuando se perdió y estaba en el templo hablando y tenía sorprendidos por la sabiduría, por el conocimiento, y después de ahí no sabemos nada hasta cuando aparece a los 30 años, cuando empieza su ministerio, es bautizado, amén. Y usted va a mirar tantas películas, amén, que ponen ahí, que de repente haciendo pajaritos, haciendo lodo y tantas cosas que ponen. Pero realmente, hermano, la Biblia, usted lee la Biblia, en la Biblia no va a encontrar nada hasta como los 2 años, después hasta los 12 años, de los 12 años, amén, usted no encuentra nada hasta los 30 años. Y por 3 años y medio, más o menos, fue lo que fue su ministerio, que usted va a encontrar en la Biblia. Así que de ahí para allá, podemos mirar, amén, que no encontramos nada, o sea, acerca del Señor, excepto eso. Y podemos mirar esa historia acerca de su muerte, resurrección, amén, y acerca de las profecías futuras. Pero bueno, así que podemos mirar, amén, así que podemos mirar, le decía, cómo fue bautizado, amén, después de ser bautizado, amén, ya en su ministerio, ya podemos decir que ya creció adulto. Podemos mirar que cuando fue bautizado fue llevado al desierto, tentado por Satanás, amén, y podemos mirar, como le decía, cuando estaba en ayuno, amén, en oración, le dijo, si eres hijo de Dios, es que estas piedras se conviertan en el pan. O sea, podemos mirar cómo lo tentaba. Podemos mirar otra tentación, o sea, cuando subió al pináculo del templo, igualmente, aviéntate, ¿verdad? Dios mandará a sus ángeles, igualmente, y le decía, adórame, postrado, adórame, ¿verdad? Y todos los reinos del mundo te lo doy. Y le dijo, amén, claramente el Señor le contesta con la palabra, el Señor no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, cuando dijo, aviéntate, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, cuando le dice que se postre, dijo, escrito está, que solamente a tu Dios adorarás. Entonces podemos mirar, hermano, que el diablo siempre, si no se le escapó el Señor, no le escaparemos nosotros. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios, amén, podemos contrarrestar al diablo. Así que podemos mirar cómo nuestro Señor Jesucristo, la esperanza del mundo, amén, a este mundo perdido, amén. Si usted se fija, hermano, antes de nuestro Señor Jesucristo,
Este mundo no conocía mucho acerca de las fuerzas del mal, los demonios. Amén. Muy poco se halla en la Escritura. Usted puede encontrar ciertos pasajes que se habla, amén, de los demonios, o sea, de cómo operaban. Por ejemplo, usted encuentra a Saúl, que un espíritu lo atormentaba, y poco se habla de eso. Cuando el Señor vino, amén, nos empezó a iluminar más acerca del mundo espiritual. O sea, dos cosas que usaba mucho el Señor era, amén, podemos mirar lo que era la enseñanza y los milagros, amén. Gloria al Señor, dele palmas al Señor, amén, gloria a Dios. Podemos ver, amén, que el Señor, cuando comienza su ministerio, escoge 12 discípulos, amén. 12 discípulos que fueron los que fundaron, amén, los 12 apóstoles. Y le decía que Jesús usaba 2 métodos para traer a la gente milagros, enseñanza. Amén. Usaba 3 tipos de milagros: los que mostraron señorío sobre la enfermedad, la muerte; los que mostraron su poder sobre la naturaleza; y los que mostraron el control sobre los demonios. Amén. Así que podemos mirar, amén, en lo que fue el ministerio del Señor, diferentes milagros que usted va a encontrar. Amén. Cuando, por ejemplo, la naturaleza le dijo, amén, aquel viento, aplácate, detente, o sea, aquella bonanza, aquella agua del mar, podemos mirar algo increíble sobrenaturalmente, o sea, que nunca se había visto. Así que podemos mirar que el Señor hizo, amén, milagros en su ministerio tremendos que nunca se había mirado. Los usaba con un propósito: atraerlos para que oyeran las enseñanzas, amén, la palabra del Señor, creyeran a la palabra de Dios, amén. Ese era su propósito. Podemos mirar, por ejemplo, milagros, amén, que hacía también, abría los ojos de los ciegos, amén. Podemos mirar, o sea, los milagros que hacía también: sanaba a los enfermos, resucitó a los muertos. Por ejemplo, tenemos a Lázaro, amén, cuando tenía 4 días de muerto, decía ya yede, pero podemos mirar que fue un milagro palpado, amén, que él no estaba ahí, estaba fuera cuando le llamaron, llegó después de 4 días, y por eso era imposible que no creyeran, o sea, porque pudieron ver, amén. Dijeron los discípulos cuando dijeron: cállense, ya no prediquen acerca de Cristo, ya no predican acerca de este hombre, y dijeron: no podemos callar de lo que hemos visto, hemos tocado y hemos palpado. O sea, se fija, ellos fueron testigos. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, estuvieron ellos fuera, amén, de la ciudad, y de repente cuando le mandaron llamar, y ya habían pasado 4 días, los discípulos venían con ellos, y por eso el Señor dice: me alegro, amén, que no hayan estado ahí para que crean. Ellos miraron cómo toda la gente lloraba, cómo miraron que estaba en la tumba, sabían que ya tenía 4 días, y cuando él dice, amén, Lázaro, sal, y pudieron ver cómo salió todo, amén, atado. Los discípulos fueron testigos, vieron sus maravillas. Era imposible, amén, hermano, que no creyeran, pero aún así, hermano, aún así hay algunos duros de corazón. Por ejemplo, Judas. Y usted se pone a pensar: pero ¿cómo? Usted puede decir: si yo estuviera ahí, pues quizás hubiera sido el siguiente Judas. Quizás el diablo lo hubiera ganado también a usted. Pero se fija, hermano, cómo el corazón a veces es duro del hombre. Imagínense cómo mirar los milagros, las maravillas, mirar a los muertos resucitar, amén. Como, por ejemplo, miraban cómo echaban fuera a los demonios, amén. Es increíble mirar a la gente endemoniada, poseída, cómo el Señor sanaba a los endemoniados, amén. Los liberaba, a las personas quedaban libres, amén. Aquellos ciegos, amén, por el diablo, mudos por el diablo, sordos por el diablo, el Señor hacía el milagro, podían ver, podían hablar, podían oír, amén. Podemos mirar muchos milagros que el Señor hizo. Aquel paralítico que cuando estaba hablando la palabra, amén, dice que entraron, abrieron, amén, el techo y pudieron ver, o sea, cómo el Señor, amén, que le dijo: tus pecados son perdonados. De todos se escandalizaron. ¿Cómo? ¿Quién es Él para perdonar pecados? ¿Qué más fácil decir: tus pecados son perdonados? O a ti te digo: levántate, toma tu camillo y anda, amén. Vieron milagros, o sea, tremendos, poderosos. Podemos ver aquel endemoniado gadareno, o sea, que amén, que
tenía todo el lugar espantado, asustado a la gente, todos lo conocían, aquel loco que estaba desnudo, golpeándose, amén. De repente podemos ver cómo Jesús, amén, liberta a aquel hombre que tenía una legión era como 6,000 demonios, amén. Era terrible, pero podemos ver cómo los milagros, las maravillas del Señor. Podemos ver cómo, por ejemplo, cuando aquel le decía, amén, aquel viento terrible, aquel mar embravecido, amén, que hiciera bonanza. Todo esto, amén, pudo ver los discípulos, pudieron ver la gente acerca de estos milagros, y todo tenía un propósito para que creyeran a la palabra del Señor. Ese fue el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso digo que hermoso es que escogió esos 12 hombres, amén, estos que los enseñó, los instruyó, los capacitó, y fue enfocado esa enseñanza para enseñarlos, para que ellos continuaran con su enseñanza y llevar este evangelio a todo el mundo. Por eso le digo, es importante que entiendamos nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, el cristianismo comenzó cuando Cristo fundó el cristianismo. Amén. Cristo fue el primero, amén, que fundó el cristianismo, que puso 12 apóstoles que fueron, amén, el fundamento. Amén. Así que de ahí comienza lo que es el cristianismo. Podemos ver la historia en el libro de los Hechos. 120 fueron bautizados, amén, en el aposento alto, amén. De ahí para allá, o sea, fueron 3,000, 5,000, y podemos mirar, de ahí la cuenta se perdió. Por primera vez, usted puede leer Hechos 11, 25, 26, se llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Amén. Usted puede leerlo, Hechos 11, 25, 26. ¿Por qué le digo todo esto? Estamos hablando acerca del ministerio de Cristo, cuando comenzó Él, amén, a dar su servicio, su ministerio, a anunciar. Así como usted oye hoy en día, por ejemplo, le digo esto porque usted se considera cristiano, usted tiene que saber esto. Por ejemplo, si usted le dice podríamos decir a un musulmán, por ejemplo, le dice, yo sigo a Mahoma, él es, amén, el fundador de lo que es el Islam. Amén. Entonces, él sigue con sus enseñanzas, con el libro. ¿Me están escuchando? Ya se durmieron. Entonces, él cree eso. Él es el fundador. Amén. Y tiene su gente que le sigue. Amén. Usted va con un hindú y él tiene su fundamento. O sea, ¿quién sigue? Amén. Entonces, amén. Cristo es el fundador del cristianismo. ¿Se fija? Entonces es importante que decir, bueno, le van a decir, bueno, ¿tú a quién sigues? ¿A quién sigues? ¿A quién seguimos? ¿Se fija? Entonces es importante entender esto, porque cuando usted sabe esto, pues, por ejemplo, usted se encuentra un católico, amén, y usted le dice, pues ¿quién es el fundador? Y dice, no, pues aquí, pero el fundador, no, espera un momento, el fundador es Cristo. Y hubo 12 apóstoles que el Señor puso como fundamento. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo, tomen el fundamento de los profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento, amén, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. O sea, fundamentice, que su fundamento sea sobre los profetas antiguos, sobre el Nuevo Testamento, apóstoles. O sea, ustedes tienen la base. Si alguien no está sobre esa base, no es cristiano. Repito, hermano, si alguien no tiene el fundamento, esa base, no está sobre la roca que es Cristo. Y si no está sobre la roca que es Cristo, está sobre la arena. Acuérdense que dijo que, le voy a decir a quién se parece el hombre insensato y prudente. El Señor hablaba con enseñanzas, con parábolas, y dijo, aquel que fundó sobre la arena, amén, es aquel que oye mis palabras y no las pone por práctica. Vinieron tempestades, vientos, tormentas, y vino un desastre a su vida. Pero aquel que oyó mis palabras y la obedeció, la creyó, la recibió, es aquel que fundó sobre fundamento, que es piedra, roca. Amén. Igualmente, podemos mirar que hay mucha gente, religiones, pero la pregunta es, ¿sobre quién están
fundados. Dele palmas al Señor, amén, gloria a Dios. Entonces, le digo esto, hermano, para que lo ponga a prueba. Si le dice, porque le voy a decir esto, amén. Mire, hoy en día se perdió el concepto de cristianismo, amén. Esto voy a ir con el tiempo. ¿Está bien o está mal este reloj? Está bien. ¿Está bien? Okay. ¿Está bien o está mal? Está bien. Entonces está bien. Está. Ok. Porque no quiero que diga, pastor, ya se pasó. Entonces, le decía esto, hermano, porque, mire, el concepto del cristianismo, amén, a veces se ha perdido. El concepto del cristianismo, amén, podemos mirar que Cristo fue el primero que comenzó. Hoy en día, por ejemplo, miran a un hombre borracho, a un marihuano, a un drogadicto, y lo miran tirado y dicen, mira nomás, pobre cristiano. Si uno dice así, dice, pobre cristiano nomás, mira más qué lástima está causando. Pero hermano, cuando yo leo la Biblia le llamaban cristianos. A ver, lea Hechos 11, 25, 26, por favor. En nombre de Jesús. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se le llamó, hermano? Cristianos. ¿Por primera vez dónde? En Antioquía. Se fija, cristianos por primera vez en Antioquía. Y si busca rápidamente 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Se fija, cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces se fija, por primera vez dijeron, ahí vienen los cristianos, le decían los del camino, ahí vienen los cristianos, por primera vez en la ciudad de Antioquía fue donde se les dio el nombre de cristianos. Cristianos, ¿quiénes? Los que predicaban a Cristo. Amén, porque ellos eran discípulos, amén, pero no estaban para que adoraran a ellos, no estaban para que, amén, sirvieran a ellos, era para que adoraran a Cristo, sirvieran a Cristo, siguieran a Cristo. Un verdadero cristiano debe de anunciar a Cristo, amén, ese es su trabajo. Así como Juan el Bautista predicaba, que predicaran de Cristo. Los apóstoles anunciaban a Cristo, amén, el nombre de Cristo, amén. Entonces, 1 Pedro capítulo 4, verso 14. ¿Solo el 14? En adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padece ¿por qué? Cristiano. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ya terminó? 16. Ok. Ahí está bien. Se fija, dice que no lo agarren chismeando, peleando, pero si lo agarran y lo golpean por ser cristiano, no se avergüenza, no se vaya, hermano, póngase ahí, hermano, por favor. Busque Hechos 26, capítulo 26, verso 28. Se fija, si quiere déjeselo a un lado, hermano, déjeselo ahí ahorita que lo use, después de que lo use. Bueno. Se fija, dice, hermano, si usted padece como cristiano, no se avergüence, glorifique, porque el Espíritu de Dios está en usted. Entonces, amén, como cristiano. Lea el verso 26, 28. Amén, dice en el nombre de Jesús. Pues el Rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? No sé si crees. Entonces Agripa, yo sé que crees. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El rey le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Cristiano. ¿Y qué le dijo?
Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amén. Se fija, dijo, no solamente quisiera que tú, sino todos los que están oyendo, oíme testimonio, amén, porque lo tienen ahí encarcelado, fueran como yo, excepto, o sea, estar preso. Se fijan, gracias. Entonces podemos mirar, hermano, cómo, amén, el cristianismo, o sea, el cristianismo comenzó con Cristo, los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios. Amén. Hoy en día usted puede mirar, hermanos, que hablan de Cristo, hablan del Señor y mezclan. Amén. Pero la pregunta es, ¿quién es su fundamento? ¿Es Cristo su fundamento? ¿Es la Biblia su fundamento? ¿Son los apóstoles? Si son los apóstoles, hermanos, la gente tiene que usar lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento. Si usted ve, no que otro libro, no. Mire, hoy en día, hermano, toda la gente ha agarrado apostolistis, toda la gente es apóstol. Hoy en día todos son apóstoles ya. Amén. Usted puede mirar, hermano, que, amén, ahora te van a decir, ya no falta que digan, el apóstol Agapito, hermano, el apóstol, o sea, amén. Y yo le digo, hermano, porque me encuentro con cada cosa, le digo, oye, dime porque no te encuentro en la Biblia, ¿dónde estás? Amén. Hoy en día, hermano, está terrible. Así como ellos, amén, hay religiones que le van a decir, amén, por ejemplo, hoy en día se ha levantado que ha aumentado, amén, apóstol, amén, que el apóstol, que usted no tiene un apóstol, me ha dicho, no, es que si no tiene un apóstol, o sea, que no tiene respaldo. Mira, yo nomás tengo uno, tengo 12. Tengo 12 apóstoles. Y es más, para que veas, te regalo uno, te regalo a Judas. Y se enojan. No, pero que me nombre de mi apóstol. A ver, dime cómo se llama tu apóstol, porque en el cielo yo más vino los nombres de los apóstoles que ya están aquí. Si tengo un problema por decidir cuál de los dos será el que va a tomar el nombre en el cielo, o va a tomar Pablo, o va a tomar Matías allá, porque nomás hay 12, y entre ellos hacen 13. Si no sabía, le dejo para pensar. Dijo el abortivo, como último abortivo. Y tengo un problema que no puedo saber quiénes son, pero yo creo que va a ser Pablo. Porque Pablo fue escogido por el Señor y el Matías fue escogido por los discípulos. Bueno, eso es extra. Ya lo dejé pensando. Pero le digo, hermano, todo esto usted va a tener estos problemas hoy en día. O sea, hoy en día usted, amén, va a tener estos problemas. Y es importante que usted conozca la Biblia. O sea, un estudio es básico, es sencillo, pero usted pueda tener respuestas cuando usted le digan, le comente, le digan. Es importante, hermano, que usted diga y no se salga la palabra. Dice que el más necio por este camino jamás se perderá. Así que usted nunca deje la palabra de Dios, hermano. Donde quiera que vaya, que la palabra de Dios siempre sea su respaldo. Usted se fundamentice, amén, Efesios 20, apóstoles y profetas. O sea, no en esos apóstoles del siglo XXI, hermano, amén. Apóstoles, amén, de la iglesia primitiva, los que la Biblia los reconoce, amén. Usted dice, esos apóstoles, ¿dónde salieron ahorita? Pues estaban perdidos, hermano, pero ya salieron. O sea, yo prefiero creer a los que Dios me dice, no, estos mentirosos se está levantando hoy en día, amén. O sea, yo le estoy enseñando, hermano, porque este es el movimiento que viene hoy en día. Movimiento, amén, apostólico, no de la Biblia. Amén. O sea, usted puede ser, hermano, un apóstol, pero misionero. Amén. O sea, que tiene llamado apostólico, por eso, porque misionero, pero no del fundamento, hermano, amén, donde el fundamento que hoy en día, hermano, mire, la Biblia, le pregunté a uno, y si su apóstol le dice que la Biblia es basura, ¿usted qué me dice? Porque lo confronté. No, es que me estaba, y el hermano Raúl estaba de testigo. Le voy a hacer una pregunta bien directa. Usted me dice que usted tiene un apóstol. Si ese apóstol le dice que tire la Biblia a la basura, usted tiene que tomar una decisión. ¿Tira la Biblia a la basura o tira las palabras de ese apóstol a la basura? ¿Qué hace? Dijo, tiro la Biblia. Y ¿sabe que usted está más loco que el apóstol? Le dije. El hermano Raúl es testigo de eso. Pregúntele si no es cierto. Imagínense, hermano, hasta dónde llegamos. Por eso yo les digo, cuiden esta palabra, hermano de Dios. Amén. Si ustedes un día se van para China, lleven la palabra en China. Nunca la suelten. Amén. Y nunca serán engañados, hermano. Y ni tengan miedo. Amén. Porque siempre la palabra tendrá respuesta para todos. No importa religiones, doctrinas. No sé por qué me salí por este lado, pero
aquí el Espíritu quiere enseñarlos a ustedes que se fundamenticen en la palabra, en Cristo, sus apóstoles, la enseñanza, Antiguo, Nuevo Testamento, profetas y apóstoles. Guarden la Escritura, Efesios 2:20. Ya voy terminando con esto. Podemos mirar, hermano, cómo el Señor nos enseña, amén, y dio esta enseñanza, y los milagros tenían propósito, atraer a la gente, amén, para que creyeran. Daba la enseñanza, y no solamente daba la enseñanza, podemos mirar, hermano, que la enseñanza la repartía de una manera, amén. Por ejemplo, les hablaba en parábolas. Una parábola, amén, tenía doble sentido. Por ejemplo, el que quería que entendiera el Señor entendía y los otros no entendían. Por ejemplo, hermano, que el Señor les hablaba, por ejemplo, cuando hablaba a los pescadores, por ejemplo, los que eran pescadores, hermanos, entendían todo, pero una persona que trabajaba, por ejemplo, en el banco, hermano, no entendía nada de pesca. Amén. Si le hablaba al agricultor, por ejemplo, tiene varias parábolas, por ejemplo, la palabra del sembrador. Amén. Una persona, por ejemplo, que era, amén, de acá, de la sociedad, de los ricos, ¿sabe? Aquí, ¿verdad? De la alta sociedad, hermano. ¿Usted cree que iba a querer andar en el campo? No. Pero le daba esa enseñanza, y para ellos, hermano, era una enseñanza tan sencilla que podían comprenderla, podían entenderla. Así que la parábola tenía, por ejemplo, doble sentido. Amén. Vamos a terminar con esta última, la parábola de la semilla de Marcos, capítulo 4, 3, 8, hermano. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Ahora vamos a mirar 14 adelante, hermano, viendo el significado, amén, para mirar qué tipo de tierra. Amén. Mire, por ejemplo, un mensaje sencillo, pero a la misma vez los confronta el Señor para que se den cuenta acerca de qué tipo de tierra, qué tipo de corazón tenían. Amén. Amén. Dice así: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios, amén. Se fija cómo aquellos que el Señor quería que entendían, los que no entendían, amén. Entonces podemos mirar, hermano, que el Señor les habló de muchas maneras, muchas formas, amén, como la semilla de mostaza, amén, el tesoro escondido, etcétera, etcétera, amén, dando el mensaje. Y qué bonito es, hermano, cómo podemos ver que la palabra de Dios está escondida, amén, para aquellos que realmente lo aman de corazón. La palabra de Dios se revela. Es increíble, muchos viendo y no verán, oyendo no escucharán, entenderán, pero como la palabra de Dios, el velo se recorre cuando nos convertimos al Señor, nos entregamos al Señor. Entonces la luz de Cristo puede iluminar nuestro corazón. Eso es lo precioso de la palabra de Dios, que sabios, entendidos, gente preparada, amén, académicamente, no puede entender la Biblia. Está velada, pero es gente común puede comprenderla.
Vamos a ponernos de pie, amén, gloria a Dios. Siguiente estudio, vamos a ver quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Vamos a profundizar un poquito más, amén, para entender quién es Jesucristo. Hay un misterio encendido. ¿Quién es Jesucristo? No se lo pierdan. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias estamos por este momento, Padre. Señor, te pedimos que este estudio, en el nombre de Jesús, Padre, lo bendiga solamente el corazón de cada oyente. Señor, abre la mente, el entendimiento de todo aquel, Señor, que va a oírlo, a escucharlo. En el nombre de Jesús, que le ayude, Padre, para comprender, entender tu palabra. Gracias, estamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.